Bienvenidos a este nuestro primer ciclo de charlas, tal como se publicó hace muy poco. Hoy arrancamos, damos inicio a este nuevo ciclo para tratar diversos temas que hacen al quehacer nacional, con tiempo, sin apuro, con diferentes protagonistas. Ustedes saben que el próximo 24 de marzo se conmemoran 50 años del golpe de Estado de 1976. Por esta razón, hoy hemos convocado para nuestra primera charla a Graciela Eder. Graciela Eder es abogada, estudió en la Universidad de Buenos Aires, es presidenta de la Comisión de la Memoria en nuestro pueblo, porque somos los dos nacidos en Ameguino, y es hermana de Rodolfo Mario Eder, detenido desaparecido el 1 de octubre de 1976. Así que bueno, la quiero saludar a Graciela y agradecerle. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Me hacías Bueno, seña. ¿Querés gracias corregir por algo de la introducción? sí, de que no está desaparecido el 1 de octubre. Desapareció aproximadamente, porque no tenemos fecha exacta, entre fines de enero y principios de febrero del 77. El error es porque mi papá, cuando hizo la denuncia ante la CONADEP, él puso octubre, no sé por qué puso octubre 76, porque fue la última vez que llegaron tipos encapuchados a mi casa, viste, bueno, toda esa historia. Pero en realidad él está desaparecido a partir de enero o febrero del 77. No Vale sé la si sirve aclaración. esa aclaración. Sí, sí, vale la aclaración Eso. porque en internet, justamente en la página de la CONADEP, hay un pequeño detalle y ahí figura la fecha que hemos mencionado. Así que sirve y vale tu aclaración, Graciela. Bueno, Bueno, te quiero agradecer sí, que es porque mi papá fue a la CONADEP. Sí, te quiero agradecer este sí, primer decime. contacto y que hayas aceptado participar de esta charla sobre un tema bastante escabroso en la historia de nuestro país, como son los años 70, ¿no? Vamos a hablar sobre esta cuestión. Hoy no tan lejana, pareciera, ¿no? Que han pasado 50 años, pero en un contexto, por lo menos así lo veo yo, geopolítico, algo similar a lo que sucedió en aquella época. Pero antes de adentrarnos en esta cuestión, yo quiero conocer un poquito más a la protagonista de esta charla, a Graciela, a la Graciela niña. Vos naciste en Ameguino, Graciela. Contame un poco de aquella Sí. infancia de Yo tus nací en padres, de tus Ameguino hermanos. y yo nací en Ameguino en 1951, o sea que voy a cumplir ya 75 años. Bueno, hice la primaria, jardín de infantes no existía en esa época. Hice la primaria en la escuela, que ahora creo que es 1, pero cuando yo iba al colegio era la escuela 4. Después hice hasta tercer año en la escuela comercial, que ahora se llama escuela número 1, escuela secundaria número 1 del mundo Simonetti. Pero en mi época se llamaba escuela comercial nada más. Hice hasta tercer año ahí, cuarto y quinto lo terminé acá en Buenos Aires, en el colegio Euskalechea. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la infancia, uno, o sea, bien, yo no, o sea, no tuve una infancia triste o terrible, yo qué sé. Yo no sé qué decirte, o a qué decirte. Yo tuve poliomielitis cuando tenía 1 año y bueno, tuve que usar aparatos, después me operaron, pero yo en la escuela, por ejemplo, a mí nunca me hicieron bullying, esas cosas que ahora hace, que mis compañeros siempre, o sea, bien conmigo.
Yo, bueno, era una chica que me gustaba leer mucho, cosa que ahora no hago, lamentablemente. Leía, qué sé yo, todo lo que llegaba a mis manos, o sea, todo dentro. Aparte de las revistas, las famosas revistas mexicanas, que no sé si las habrás conocido, después de esa, D'Artagnan y todas esas que compraba mi papá, yo también las leía, y después los libros de la colección Robin Hood, y bueno, todo eso. Después ya empecé a leer otros libros, ya cuando estaba en el secundario, como 100 años de soledad, por decirte, o no sé, a Roberto Ara, no sé, montones. Aparte tenía una profesora, sobre todo acá en Buenos Aires, en cuarto año, de literatura, que era escritora, que nos mandaba a leer, leí de todo. Después, bueno, a mí me gustaba, con las limitaciones del pueblo, ir al cine, íbamos al cine, y bueno, iba a la pileta, porque aprendí a nadar desde muy chica, porque aparte, por razones médicas, me mandaban a hacer natación, que allá no había en esa época piletas cerradas como tienen ahora. Que yo ahora con mi edad puedo también acá hacerlo. Pero bueno, iba todo el verano a la pileta y aprendí a nadar desde muy chica. Era por prescripción médica y bueno, y aparte me gusta y bueno, lo sigo haciendo. Y bueno, no sé qué otra cosa te puedo decir de mí. Y Para después de secundario, bien, yo qué sé. Yo fui una buena alumna, nunca me llevé materia, medio traga, digamos. En el secundario, primaria era escolta, fui escolta, no era séptimo grado, era sexto grado, claro, porque no había, o sea, era primero inferior, primero superior, segundo, y llegaba a sexto. Eran 7 años, igual. Y después, bueno, fui ahí escolta y después, bueno, en Ameguino no, porque también era en quinto año. Bueno, siempre, nunca me llevé materias, porque aparte yo decía que yo, el 1 de diciembre, que antes era así, yo quería ya estar libre e ir a la pileta, hasta el 1 de marzo, porque en esa época era diciembre, enero y febrero teníamos vacaciones. No es como ahora que claro. diciembre, que mitad de diciembre, que no sé, bueno. Esa es un poco la historia. Graciela, ¿y tus Después no sé que padres? si querés que te cuente de mis No, hermanos, o sea, de mi relación con ellos. te iba a preguntar puntualmente por tus papás, a qué se dedicaban, qué hacían tus viejos. Sí. Bueno, mi mamá era ama de casa. Mientras antes de casarse, trabajaba como cajera, trabajó en la Casa Nieto, lo que era la Casa Nieto, no sé si lo habrá escuchado alguna Sí, vez, sí, que claro. era como la competencia de los amigos y lo de Humara. Y también era pantalonera y hacía pantalones, porque mi mamá es melliza, con su hermana melliza, una hacía pantalones y la otra hacía chalecos, algo así, para una tienda que se llamaba Casa Arteta, que también era una especie de cadena que había en todo, no sé si en la provincia de Buenos Aires, bueno. Después, cuando se casó, ya ama de casa, nunca más trabajó. Mi papá primero trabajaba en el campo porque mi abuelo Tomás, que era el papá de él, tenía un campo en Ancaló, o sea, que ahora se llama así Don Tomás por él, y que lo tiene uno de mis primos. Eh, y mi papá primero trabajaba ahí cuando se casó con mi mamá. Es más, yo viví en el campo hasta los 5 años, en ese campo. Trabajaba ahí. Después vinimos al pueblo y compraron mis abuelos una casa frente al Club Atlético, que ahora no existe más esa casa, es donde está la heladería de Salioco, que no me acuerdo cómo Claro. se llama. Y bueno, La, ahí la, la después mi conocida papá heladería empezó a trabajar de Bompiachere. camionero, esa. Pero ahí era mi casa, que después la Claro. tiraron toda, pero frente al Club Atlético. Ahí desde mis 5 años hasta los 15, ponele, porque después ya me vine acá y después ya me quedé estudiando y he ido y vuelto, pero digamos, viviendo en esa casa desde los 5 hasta los 15 años. Mi papá ahí era camionero. Cuando vinimos al pueblo, él dejó de ocuparse del campo
y era camionero. Después de unos años de ser camionero, fue el primer chofer de la ambulancia del hospital de Ameguino. Pero en el interín, o sea, ellos tenían un tío, digo ellos porque eran mis tíos, o sea, mi papá y sus dos hermanos, tenían un tío que les dejó un campo frente a Medialuna, que se llama La Aurora, que ahora pertenece a mi sobrino, porque bueno, no te voy a contar toda la historia de la sucesión, pero bueno, ese campo era de mi papá y hizo canjeó con los hermanos, o sea que los hermanos tenían Caló, que es Don Tomás, que ahora lo tiene mi primo, y La Aurora, que es frente a Coso, lo obtuvo mi papá. Bien. Que después quedó a mi hermano y ahora es de mis sobrinos y de mi nuera. Y bueno, mi papá ya tenía otro camionero, chofer de ambulancia y después administraba este campo que era un tambo que él no lo hacía, o sea, tenía un tambero. Bueno, y esa es más o menos la historia de ellos. Bien. Mi mamá es Izaguirre de apellido y bueno, sí, no sé qué más querés saber. Y ahora puntualmente sobre Rodolfo, De mis hermanos, no. claro, nos vamos a centrar en Rodolfo, pero además de Rodolfo vos tenés otros hermanos. Vos sos la mayor. ¿Quién era el mayor de los Otro hermano más. hermanos? Yo soy la mayor. Bien, Yo soy la mayor, que nací en el 51. En el 55 nació Rodolfo, el 15 de diciembre del 55. Y el 15 de junio del 60 nació Haroldo. bien, Haroldo se murió cuando tenía 43 años de cáncer. O sea que soy yo sola, digamos. Es una bien. especie de hija única después porque, bueno, uno desaparecido, otro fallecido. Sí. ¿Y qué recordás? No sé qué quieres que te cuente de Rodolfo, ¿no? Sí, ¿qué recordás de aquellos años de infancia, de la vida en el campo, de la vida del pueblo, de Rodolfo? Yo tengo por ahí, nos hemos cruzado y me has comentado algunas Sí, cuestiones y a raíz de un cuento que hemos publicado en mi perfil, muchos comentarios de personas de sí, Ameguino hablaban de un Rodolfo elegante, un gran bailarín de folclore. Quiero que puntualicemos y hablemos de Rodolfo sí. de esa época. Bueno, Rodolfo, desde muy chico, y fue al Jardín de Infantes, por ejemplo, cosa que yo no fui porque no había. Pero el Jardín de Infantes que fue él, no era el del Estado al que fue mi hermano más chico, que ya había. Fue un colegio que había unas monjas en Ameguino, unas monjas que no usaban hábitos de esos que usan las monjas, todos cerrados, que yo. Eran monjas que usaban, como llamarles ropa de civil, o sea, pollera, o sea, muy recatada, muy sencillo, pero eran monjas. Y ellas tenían, una de esas monjas hizo, que yo no sé cómo es la palabra, un jardín de infantes. Que hay una foto que anda circulando siempre por Facebook, que están todos te quiero decir, porque Rodolfo era más grande que ellos, por ejemplo, el Dani Faberio, Beto Díaz, el chico de Poggio que se mató, a Hugo Aguilar, que no está en Ameguino, está Laura Arena, están las chicas de Ormachea, Mónica Alonso, a ver qué más, las chicas de Pérez, que son, bueno, las conociste, el padre era bancario, a ver quién más me acuerdo, Silvia Salvador, bueno, todos como mezclados, te quiero decir mezclados porque eran todos, te ponen entre 3 y 5 años. Y esa foto donde ellos, y bueno, Rodolfo hizo el jardín infante, no sé, a los 5 años ahí. Después entró a la escuela como nosotros y fue a la escuela 4. Él también fue abanderado, él fue abanderado en la primaria y en el secundario, porque era muy estudioso. Y una cosa que yo me río ahora porque yo era chica, mi mamá era muy religiosa, diría otra palabra pero queda mal, muy de ir a la iglesia y todo ese tipo de cosas, y religiosa, muy de espera que me dice, bueno, la cuestión es que mi hermano
se aprendió el catecismo sin saber leer, porque mi mamá lo llevaba a la iglesia, fue monaguillo también, no sé si sabés lo que eran monaguillos, eran Sí, esos que asistían al cura cuando la misa, bueno, fueron los dos en realidad, mi hermano el otro que era más terrible, igual fue también monaguillo. Y él tenía 5 años, y yo no sé cómo se aprendió el catecismo. Será por mí que yo lo estudiaba porque había que estudiar el catecismo para tomar la comunión. Bueno, la cuestión es que él, teniendo 5 años sin saber leer, ya sabía, no sé, el Padre Nuestro, se sabía todas las oraciones, se sabía las preguntas, bla, bla, bla. Así que dijeron que tenía el cura de ese momento que tenía que tomar la comunión ya. Bueno, la tomó a los 5 o 6 años, cosa que era muy chiquito, pero lo tomó. Y yo me río por lo que yo pensaba, vos dirás, esta está loca. Porque yo decía, yo era como que lloraba y decía, ay, va a ser cura, este va a ser cura. Y yo no quería que fuera cura. Es una anécdota. Va a ser cura, decía yo, porque ya había aprendido el catecismo y así, bueno. Esa es una anécdota acerca de mi hermano y de mi posición. Bueno, la cuestión es que él después, no sé si a los 10 años, no sé bien la edad, empezó en el ballet de Marcelo de Chía, el ballet folclórico. Te puedo asegurar, no porque sea mi hermano, porque la verdad, yo qué voy a decir, pero la verdad que bailaba, tenía una elegancia, una forma de bailar hermosa. Eso me lo ha dicho mucha gente, o sea, o muchos compañeros de él. Inclusive ellos han recorrido, yo tengo una carta que me escribió una vez Ronnie Piacenza, que era compañero de él, y que bailaban juntos, y decía que se recorrieron media provincia de Buenos Aires. Porque ellos recorrieron, no sé si media provincia de Buenos Aires, pero recorrieron todo el, llamarle noreste de la Pampa, o sea, todo lo que sea Pico, Realicó, todo eso, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires, ponerle, no sé, de Junín para Villegas, una cosa así, a Trenquelauque. O sea, ellos, no sé, pero por lo menos 2 veces al mes iban a bailar a distintos lugares. claro. Yo cuando lo veo a este chico Nazareno de Roveda, me trae recuerdos porque tiene un estilo, no sé cómo describirlo, que me trae recuerdos de mi hermano porque bailaba muy lindo y le gustaba realmente, por eso te digo, yo qué voy a decir, que bailaba, que no, pero podés averiguar y te van a decir que sí, que realmente era muy buen bailarín. Después, Graciela, no, por ejemplo, si me preguntás de fútbol, ya te dije, no era, no jugaba al fútbol, nada, el fútbol cero. bien. Y Graciela, natación, porque básquet, no, sí, vos me decime, mencionabas recién que pregúntame. se vinieron a Buenos Aires, a Capital, vos terminaste el secundario aquí en Capital e ingresaste a la Facultad de Derecho. Y Rodolfo siguió el mismo Sí, a camino, la UBA, la UBA. se vino a Buenos Aires con vos, vino un poco después. Él inició, tengo entendido, la No, carrera de arquitectura, ¿no? mucho después. Mucho después. Él se vino mucho después porque yo le llevo 5 años a él. Yo terminé el secundario en 1968. En 1969 hice el ingreso a la facultad y en 1975 me casé y me recibí. O sea, me recibí antes. Me recibí de abogada en 1975. Él vino en el 74 acá, porque sí, terminó en el 73 y vino en el 74. Él primero estuvo un año, estuvo viviendo en una pensión en la calle Libertad, donde pasaron, no sé, montones de ameguinos, montones de muchachos de ameguinos, entre ellos Beto Bongianino, que es un desaparecido. Pero Beto, antes que mi hermano, porque Beto era más grande que yo, pero Beto, Rodo Cueto, Rulo Buchinier, Raúl Sánchez, Beto Bongier, no, Beto Díaz, bueno, no sé, alguno me quedará colgado, ¿vale? Pero estaban todos estos de Ameguino en la calle Libertad 12, era. Después mi hermano se vino a vivir conmigo, en el año 75 al departamento conmigo. Como yo a fines del 75 me casé, entonces él se fue a vivir a otro departamento con otro compañero, que también está desaparecido, que se llamaba Pablo Gorostiaga. Bien.
Graciela, ¿y Algo, sí. Ah, y cuándo bueno, estudió arquitectura. Estudió arquitectura. arquitectura? Él empieza a estudiar arquitectura también en la Universidad de Sí, Buenos sí, Aires. arquitectura. Y la En la causa, Universidad de Buenos Aires, sí. bien, ahora ya nos metemos de lleno en aquella época, en los años 70, que Sí, yo digo es un poco la sí, antesala de lo que fue el tercer peronismo, ¿no? El Perón sí. ya, Que fue medio un desastre, porque bueno, claro, fue un ya poco Perón el venía quiebre viejo y viejo, sí, claro. Un Perón viejo que vuelve a la Argentina después de tres vueltas, creo que hay. enfermo, Claro, tres vueltas. La sí, primera, la vuelta fallida, la del 64, que él vuelve de España y sí. vuelve otra vez a España por Y que se mantiene un poco la resistencia sí, porque no lo dejan, peronista y la no lo dejan proscripción. aterrizar. No lo dejan exactamente y ahí Sí, empieza a surgir el bandorismo, ¿no? Y la vuelta de sí. la Pero coronación también del... estaba el otro sector. Claro, porque es difícil analizar, yo digo, es difícil Empiezan analizar, los movimientos, yo digo que es difícil analizar la década del 70 si no tenemos en cuenta este contexto histórico, ¿no? Porque ahí empiezan las rispideces entre el sindicalismo, si se quiere, y la JP, la Juventud Peronista, también la Montoneros, JUP, o sea, sí, la JUP, que era la Juventud Universitaria Peronista, empiezan los movimientos armados, claro, ya los movimientos armados vienen desde 60 y pico, pero bueno, ahí empieza Montonero, ERP, que era izquierda, FAR, y bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo vengo de una familia radical. Yo, hasta que entré a la facultad, era como la política, en mi casa eran radicales, no eran antiperonistas rabiosos, como mucho, no, no. Ellos, mi mamá tenía como una obsesión con los conservadores, porque ella vivió la década del 30, que claro. yo digo que ahora estamos en la década del 30. Entonces ella siempre decía que uno tenía como un odio, pero a los conservadores. El peronismo, no sé, no se hablaba. No escuché en mi casa que dijeran que evitas esto, que no. La obsesión era los conservadores. Y mi mamá decía que ella cuando era chica tuvo que ir a juntar maíz al campo, culpa de los conservadores, y bueno, toda la historia que era contra los conservadores. Yo cuando vine acá en el 69, yo siempre digo, doy este ejemplo, digo, cómo la historia depende de quién la cuente, la historia la cuenta quien las gana, pero, por ejemplo, en el 69, que yo hice el ingreso a la facultad, yo dentro de las materias del ingreso tenía historia argentina. Tenía un profesor, que ahora no me puedo acordar, pero era un doble apellido, un oligarca doble apellido, que nos hablaba del tirano prófugo. ¿Te imaginas quién era el tirano Claro. prófugo? O sea, era Perón. Él nos hablaba del tirano prófugo y del el tirano criminal, asesino, qué sé yo, de Rosas. O sea, Rosas, no me acuerdo si era criminal, pero de Perón no me olvido más que decía el tirano prófugo. Por supuesto, toda era la versión, yo estudié toda historia para hacer el ingreso, que era un año de ingreso que teníamos, con esa versión. Cuando yo me recibo en el 75, me recibo también con historia, porque teníamos, una de las últimas materias era historia de Argentina, y el profesor, que era un tal Palacios, que no tiene nada que ver con Palacios, el que era diputado, que era socialista, pero tenía una óptica, llamada de izquierda, ahí descubro otro Perón, ¿me entendés? Claro. No era el tirano prófugo, pero más allá de eso, más allá del 75, yo empiezo a contactarme en la facultad con compañeros que eran peronistas, que estaban militando en el peronismo, y empiezo a descubrir otras cosas. Aparte, yo me pasaba todo el día en la facultad, porque bueno, tenía la suerte de no trabajar, o sea que yo podía, y así que me lo pasaba en la facultad, comía teníamos comedor ahí en la facultad, y entonces ahí empecé a tomar contacto con compañeros que ya estaban militando en la JUP. Y así me fui acercando hasta que un día dije, yo soy peronista.
peronista, o sea, yo estoy de acuerdo con todo esto. Y bueno, en el 74, cuando Perón viene, nosotros fuimos con los compañeros allá a Puente 12. Yo no me olvido de eso, porque es algo, yo me acuerdo que en ese momento decía, pero esto, yo soy protagonista de la historia, decía, porque era una cosa impresionante. Está bien, ahora estamos acostumbrados a las manifestaciones por ahí masivas, que yo, pero eso era impresionante, la gente, nosotros, un colectivo nos llevaba hasta determinado puesto, hasta la General Paz. Y después de ahí tenías que caminar por la de Lepiane, por la Richeri, mejor dicho, hasta llegar a Puente 12. Como nosotros teníamos un compañero que vivía en Ezeiza, nosotros tuvimos la suerte de poder pasar la noche ahí, en la casa de ese compañero. Y después zafar un poco del... También no mataron a todos, pero viste que después vino el enfrentamiento con la derecha, con la izquierda, Osinde, etcétera, etcétera, que Perón no pudo bajar, tuvo que bajar en Morón. Y bueno, yo estuve ahí, pero ya te digo, yo me acuerdo que iba y de hecho decía, pero yo formo parte de la historia, en el sentido de que yo veía toda esa movilización que jamás en mi vida había visto una cosa así. Fue el famoso, la famosa no proclama. Las movilizaciones de ahora, a lo mejor, yo no sé cuánta gente fue. Fue gracias a la proclama del Lucha y Vuelve, ¿no? Aquella conocida proclama de la Juventud Peronista, donde Perón se recuesta para volver y ganar un poco de protagonismo y fuerza política que había perdido durante la proscripción en el gobierno de Lanusse. Sí, porque Lanusse decía que no tenía, no me acuerdo la palabra, pero como que no le daban para venir y pues por eso vino. Vino en noviembre del 74, yo ahí no fui, porque hubo mucha gente que fue a Ezeiza en noviembre del 74. Yo estuve en junio del 74, y bueno, después estuve cuando Perón, junio del 74, no, junio del 73, ahora estoy mareada, no. Noviembre del 72 es cuando viene por primera vez. Claro. Que va a Gaspar Campo, que está acá. El día de la militancia. Ese es noviembre del 72. Exactamente. El día 17 de noviembre, exactamente. Bueno, ese es el día de la militancia. Yo ahí no estuve, pero bueno, ya me sentía peronista, digamos. En el 73, por supuesto, voté al Frejuli, que era Frente Justicialista de Liberación, que la fórmula era Cámpora Soledad Lima. Yo voté en Ameguino. Ahí sí mi papá estaba como desesperado porque él sabía qué había votado yo, imaginaba que la gente iba a salir a la calle en Ameguino porque había ganado, y él tenía miedo que yo saliera a la calle, y me hablaba de mi abuelo, por ejemplo, que mi abuelo era radical, era de Chascomús, había ido a la escuela con el padre de Alfonsín, o sea, para que te dé una idea, y mi papá estaba como... Ahí sí se enojó, me dijo que me fuera rápido del pueblo, digamos, porque para él era como una vergüenza de que yo fuera peronista y que hubiera votado, porque sabía quién había votado, aparte yo los enfrentaba en ese momento. Bueno, nos equivocamos con la fecha, y después él viene en junio del 73. Exacto. El 20 de junio. Una vez que ya había ganado Cámpora Soledad Lima, después vienen las renuncias y después vienen las elecciones en septiembre del 73, donde él gana por no me acuerdo cuánto por ciento, que era Perón. Claro. Error, pero bueno, eso es otra discusión que haberla puesto a Isabelita. Por eso digo, ya ahí entra, ya ahí la izquierda empieza... Ahí empieza un poco la debacle. Se le acusa, lo mataron. Claro, en septiembre, a los 20 días de haber ganado las elecciones, es que lo matan a Rucci. Claro. Y con respecto a la muerte de Rucci hay dos versiones, o sea, la gente de derecha, bueno, la hija de Rucci, etcétera, etcétera, dice que los montoneros lo mataron a Rucci. Sin embargo, los montoneros, ellos no se adjudican esa muerte. Dice que aprovecharon la derecha para echarle la culpa, digamos, a los montoneros. Pero bueno, eso es una cosa, como tantas discusiones sobre las muertes de políticos en este país, que no se aclaran o hay dos versiones, como todo. Bueno, la cuestión es que yo seguí militando
Y también después fui en una época, esto hasta el golpe, había una institución que se llamaba DINEA, que era Dirección Nacional de Educación del Adulto, que dependía no sé si del Ministerio de Educación. Yo me acuerdo que fui para que me dijeran cómo había que trabajar ese tema a un lugar donde ahora depende, no sé, dependía de la UBA, que queda en Corrientes, pasando entre Junín y Ayacucho, entre Junín y Uriburu, por ahí, por ahí. Ahora es de la UBA, en ese momento no sé si era de la UBA o del Ministerio. Bueno, esa Dirección Nacional de Educación del Adulto que nos capacitaba para alfabetizar en las villas, y tenía como mentor así a Paulo Freire, lo habrás escuchado nombrar. Sí, claro. Y a través del método de alfabetización de Paulo Freire, nos capacitaban para ir a las villas. Yo iba, no sé si era villa, era un barrio muy humilde en Bulón, que pertenecía al partido de San Isidro. Yo me acuerdo que iba en tren, y después no sé si tomaba la colectiva o algo así, y iba a ese barrio, y estaba en no me acuerdo si era una era la escuela, sí, y mis alumnos eran gente grande, había un señor que mayor, a mí me parecía mayor, fíjate, tenía 40 años, y a mí me parecía mayor, porque claro, yo tenía 23, 24 años, y después había varias mujeres, hombres había uno o dos, y después eran mujeres que eran amas de casa. No es que no sabían leer, en general sabían leer, pero era muy elemental lo que sabían. Leían, pero no sabían, por ejemplo, de cuentas y números no sabían sumar, bueno. Y yo fui a trabajar ahí en ese barrio en Bulón, y 74-75. Te imaginas que eso fue a parar al diablo después del golpe. Claro. Y yo, por suerte, zafé, porque hay montones de chicas o muchachos que fueron a trabajar a la villa y, bueno, fueron desaparecidos. Yo lo que nunca pertenecí es a montoneros. O sea, yo tenía diferencias con respecto al método. Yo creía que la revolución, por lo menos en la Argentina, no se podía hacer la revolución armada. De hecho, el fracaso está. No se podía hacer una revolución armada porque el pueblo no estaba preparado para eso. Y de hecho, bueno, ya te digo, vemos cómo está el pueblo todavía. No está preparado, no sé para qué. Pero en ese momento, no. Yo, ya te digo, pertenecía a la JUP, a JP, pero nunca estuve con la lucha armada. Y Graciela, en esa época, sí, en ese contexto, ¿algo más? ¿Cómo fue, cómo sintieron ustedes el cachetazo de Perón? Porque Perón vuelve a Argentina en aquel recordado 17 de noviembre de 1972, sí, y recobra poder político, ya un Perón viejo, gracias, sí, a la juventud peronista y a la movilización de la juventud peronista y también de Montoneros. Sí. Pero que después él vuelve, gana la elección, como vos bien, sí, decías, con Cámpora, decían Cámpora, presidente, Perón en el poder, y después Perón vuelve al poder y ahí da un volantazo y vuelve a girar o a apostar a los sectores del sindicalismo, entre ellos Rucci, a la derecha, dejando de lado a la juventud peronista, y ahí empieza, si se quiere, esa guerra, ese enfrentamiento que Perón después no puede dominar, ¿no? Que termina en una escalada de violencia que termina con la muerte del mismo Perón. Sí, él, digamos que, como decís vos, él llegó gracias un poco también a la lucha Montonero, a la juventud. De hecho, su representante, no sé si el título de representante era William Cook, que William Cook, si vos lees los libros de William Cook era de izquierda, era un tipo totalmente de izquierda, y formado en Cuba, etcétera, etcétera. Pero él después, cuando viene ya,
ese 20 de junio del 73, ya ahí empieza la debacle, porque ahí empieza ya el enfrentamiento. Después, bueno, gana a los 2 meses, después me lo matan a Rucci, que ya te digo, está un poco claro qué pasó, quién lo mató, porque Montonero no se lo adjudica y sin embargo la derecha dice que era Montonero, o sea, ya empezamos. Después, yo no me acuerdo si a partir de ahí ya los montos se van a clandestinidad, me parece, ya en septiembre, porque después nosotros fuimos el 1 de mayo del 74, la famosa, cuando Perón nos echa de la plaza, cuando nos dice que somos imberbes, a la juventud peronista, a toda, y bueno, ahí ya estaban, no sé si Montonero, yo no recuerdo si ya estaba, pero bueno, ahí nos echa a todos. Yo también ahí estaba en esa cosa y tuvimos que correr, salir. O sea, yo fui con gente de Ameguino ahí. O sea, en lugar de ir con mis compañeros de la facultad, fui con gente de Ameguino, entre ellos Mario Mayorga, que es otro de los desaparecidos. En esa movilización, que nos reuníamos todos en la Facultad de Derecho y después íbamos todos por la Facultad de Derecho por Callao hasta Plaza de Mayo, yo fui con la gente de Ameguino, entre ellos, ya te digo, Mario y Chela. Yo tenía un novio ahí de Ameguino y fui con él. Y bueno, después nos tuvimos que volar, correr, o sea, a mí me llevaban prácticamente porque yo ya no podía correr. Y la pasamos mal. Y a partir de ahí empieza ya el 75, no, eso es en el 74, Claro. que es cuando el Perón después, a los 2 meses. Por eso fue el 1 de mayo del 74. Ya en el 75 está actuando la AAA, donde empiezan a hacer desaparecer a militantes. De hecho, nosotros en Ameguino, ahora en el partido de Florentino Ameguino, tenemos el primer desaparecido, considerado el primer desaparecido de la Argentina. No sé si sabés que es Ángel Tacuarita Brandaza. ¿Cómo es el apellido? Brandaza. De que trajiste a colación el caso de Brandaza, que es un poco el preludio, digamos, de lo que vendría después, se cuela ahí al enfrentamiento entre facciones del peronismo, termina justamente el gobierno de Isabel de la peor manera y con el golpe del 76 Sí. empieza además una escalada de violencia a la que se suma ya digamos la geopolítica, porque ya empieza a intervenir Estados Unidos con un plan bastante macabro para toda la región en un contexto de Guerra Fría, El plan Cóndor. porque es claro, el plan Cóndor, El plan Cóndor. exactamente. Sí. Ya en el 76 en Argentina creo que Porque había ahí 366 centros clandestinos, ¿no? No sé, la verdad que el número no lo sé, lo desconozco. Lo que sé que, bueno, por ejemplo, ya había habido el golpe de Pinochet. Claro. Que Pinochet lo que hizo, la diferencia de Pinochet con estos milicos, no es que era más bueno. Los metió todos adentro de una cancha de fútbol o un estadio y los mató todos ahí. Esa es la diferencia con los de acá que también fueron menos porque los chilenos son menos, ¿viste? Pero Pinochet hizo eso. Y después, también en el Uruguay, que empieza también, hay gente del Uruguay que los traen acá, los desaparecen acá, otros que de acá los llevan al Uruguay, los desaparecen en el Uruguay, o sea que, en Brasil ya había dictadura también, el famoso Plan Cóndor, ya todo era un tema, una planificación sistemática de cómo, Claro. aparte los tipos, o sea, fueron a aprender lo que llaman la Escuela de las Américas, aprender cómo se torturaba, cómo se infiltraban, etcétera, etcétera, cómo se espiaba. Todo eso lo fueron haciendo antes del 76, y bueno, después viene el golpe y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Yo te digo, sí, se vivían momentos así, ya medios que vos decías, uy, desaparece, qué sé yo, pero nunca imaginé que iba a ser lo que iba a ser, nunca. La diferencia
con ahora, más allá de que esto para mí también es una dictadura, es que esto es lo que los mayas decían, la sala de los espejos. Ahora no se puede ocultar nada, te pueden desaparecer, pero ya no podés engañar. Nosotros, o sea, era algo nuevo. O sea, nos íbamos enterando, bueno, porque fulano, porque nuestro amigo, porque nuestro compañero, a mí porque, bueno, le pasó a mi hermano, porque vinieron tipos encapuchados a mi casa en Ameguino, y yo estaba ahí, y se querían llevar a mi mamá, que si no hubieran hecho esa barbaridad, mi mamá hubiera aparecido muerta, porque conozco a un muchacho de Villega, un compañero de Villega, que se lo llevaron a él con la suegra, porque la suegra, él vivía, no sé si en la casa de la suegra, cómo era. Y la suegra apareció muerta, la suegra era una simple ama de casa que no sabía nada de nada, como mi mamá. Pero esto te mataban y te tiraban armas ahí, y era enfrentamiento, siempre dan enfrentamiento. Más allá de que pudo haber enfrentamiento, y no digo que no, pero lo que hacían era a los que aparecían muertos, después estaban los que están desaparecidos. Y no sé a qué te iba a decir esto. Que nos fuimos enterando, digamos, de cómo iba pasando, qué era lo que iba pasando y cómo nos teníamos que guardar y resguardar. Ahora es como que, no sé, como que ya uno sabe cómo actúan. No sé si soy clara. Sí, Esto sí, es, ya te digo, vuelvo a decir, lo que dicen los mayas, decían que la sala de los espejos, que ahora, por más que ellos tengan los medios a su favor, las redes, etcétera, etcétera, no se puede ocultar. exactamente. Siempre hay algún medio, dentro de las redes, o sea, no se puede ocultar como se ocultó en esa época tantas barbaridades. No sé si coincidís conmigo si fue Bueno, no la sé. llegada de la Comisión de Derechos Interamericanas aquí a la Argentina, cuando hace en plena dictadura, que fue un poco el Parte, despertar de la sociedad como diciendo, epa, ¿qué está pasando acá? Está desapareciendo gente, están torturando, pero bueno, ya había pasado mucha agua por el río, ¿no? sí. Eso fue en el 79, creo. Ya era como que, digamos, lo más terrible fue entre el 70, más terrible, o sea, donde más secuestraron, donde más desaparecieron, etcétera, fue el 76, 77. Después también hubo, después está la famosa contraofensiva, los montos que vinieron, que estaban en México, Cuba, que vinieron, un poco, yo digo que equivocados, porque vinieron creyendo de que, como pasó esto de la Comisión Interamericana y bueno, venía el Mundial, entonces era como que iban a poder lograr algo, pero en realidad no pudieron lograr nada, hicieron bolsa, hablando en criollo. Claro. La mayoría está desaparecido, muerto, así que bueno. Y bueno, después ya el 80, ya después ellos ya no podían por eso, porque ya había a nivel internacional ya había gente que las comisiones de derechos humanos, entonces ya no podían ocultar y empezaron a menguar, digamos, su actividad y después ya se mandaron Malvinas porque querían salvarse y creían que con Malvinas iban Claro. a ser reconocidos como héroes y ni iban a seguir, pero le salió mal, porque aparte creer que le íbamos a ganar a un imperio como no solo el Reino Unido, sino que Estados Unidos estaba atrás de ellos. Sin ir más lejos, Graciela, teníamos a los chilenos que los apoyaban. vos antes mencionabas sobre tu infancia, un poco la relación que tenías con tu hermano, que lloraba porque él era monaguillo, pensabas que iba a ser cura y demás. Me da la sensación de la hermana mayor protectora, ¿no? Y la relación tuya con él en esa época, ¿cómo era? Porque eran tiempos difíciles y los dos militaban, digamos, ¿no? Vos estás hablando de sí, de cuando ya éramos. Claro, Bien, o sea, él un año vivió conmigo, eh, pero tuvimos diferencias. Porque, sobre todo, ya te digo, con respecto a la lucha armada, ahí es donde teníamos la diferencia. Igual él, yo, o sea,
yo cuando iba a Meguino antes, cuando él estaba en el secundario, te estoy hablando del año, él entró en el secundario en el 69, habrá entrado, sí. Yo cuando iba a Meguino lo catequizaba, o sea, le daba, le contaba cosas. Él, o sea, después él se acercó a Mario Mayorga y él leía mucho y yo le daba muchos libros, muchas revistas, muchos diarios. O sea, digamos que él, como cuando yo iba a Medino, era como que necesitaba hablar conmigo para que yo le contara un poco la realidad de la ciudad, porque no era lo mismo. A Medino no era lo mismo, ¿viste? De hecho, a Medino mucho no pudieron hacer. Graciela, no sé si coincidís conmigo respecto a esa época, los 70. Yo creo que los militares sabían bien lo que hacían porque hasta creo tenían un instructivo militar y por algo ya tenían preparados los Sí. 365 centros clandestinos en el 76 porque venían a aniquilar al enemigo, pero detrás de todo eso había un plan Sí, estaba económico todo que, sistemático. Claro, claro, pero además de eso había un plan económico que ellos no claro. tenían ni idea, ¿no? Ahí está. Ellos no tenían ni idea, simplemente tenían que hacer el trabajo sucio, pero yo creo que el plan económico fue, digamos, lo que llevó a la máxima potencia a esta situación tan sangrienta que no solamente se vio aquí en Argentina, se vio en toda la región, porque uno haciendo un balance de los Claro. desaparecidos, la mayoría de los Bueno, desaparecidos son obreros, trabajadores, digamos, había que silenciar ese movimiento obrero, habría que eliminar esa matriz productiva para poner sí, un nuevo modelo económico. Bueno, algo muy parecido a lo que está pasando ahora también, ¿no? de ahora. Por eso te digo, pasaron En 50 años, realidad, pero el yo contexto a sigue veces siendo cuando igual. alguien habla de... Por eso cuando hablan de los desaparecidos y bla, 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 y que bueno, y el que quiere justificar, no sé, el terrorismo de Estado, una de las cosas que yo le digo también en defensa de nosotros, digamos, de los que no pensamos así, como los llamarles de derecha o ultraderecha, es que el tema económico, porque ahí, por ejemplo, que estaba Cavallo en ese momento y Macri era uno de los deudores, estatizaron las deudas de los particulares. O sea, después se repitió con el menemismo, se repitió con De la Rúa, se repitió con Macri y ahora, bueno, ahora ya es terrible, porque lo otro era, no sé, niño de jardín de infante al lado de lo que está pasando ahora. La única diferencia es que ahora, va, no sé si es la diferencia es que la gente, yo tendría que decir que la gente lo ve, pero no lo ve porque hay gente que lo sigue apoyando, así que no sé cómo es el tema. O sea, ¿dónde está? Está en el tema, ya sé que es un tema cultural, que no se que a los jóvenes no hemos llegado, que los dirigentes nuestros se pelean entre ellos para ver qué cargo ocupan. O sea, hay una oposición que es lamentable. Y pero esto que está pasando, o sea, yo, pero antes, pero mucho antes de cuando ganó, antes lo venía diciendo, vamos a la dictadura por el tema económico y por el tema de los desaparecidos, no es, hay algún desaparecido, de hecho, pero sobre todo por la persecución que le hacen a los periodistas, por las represiones, o sea, hay cosas parecidas. O sea, con otra método o con algunos otros lineamientos, pero en general está. Lo que pasa es que yo hay cosas que no las puedo entender, como no entendía en su momento cuando me decían que no sabían nada en la época de la dictadura. Viste que decían, no, yo no sabía nada. Yo no digo que había gente que no sabía. Por ejemplo, en un pueblo, pues te digo en Ameguino y en tantos pueblos, pero acá en Buenos Aires había gente que, yo por ejemplo leí un libro de Marta Dillon, que también fue desaparecida, pero apareció, pero tiene la madre desaparecida, etcétera, etcétera, que ella cuenta de que mataban en Ciudadela, en una zona donde hay muchos galpones, eso, llevaban a los secuestrados, los ponían contra un paredón y los mataban.
que ahí parece ser que lo mataron a mi hermano, parece ser. Pero la gente, los vecinos, cuando le iban y le preguntaban en ese momento, decían que ellos no habían visto nada. Recién ahora, yo lo leí en el libro de esta mujer, porque aparte ella buscó hasta que encontró los restos de su mamá, y no sé, el padre, no, de la madre me parece. Estaban muchos de esos que mataron ahí en Ciudadela, estaban en un cementerio en San Martín. Que yo, cuando lo leo y veo eso, como a mí me dijeron que a mi hermano lo habían matado en un enfrentamiento en Ciudadela, dije, ahí está. Y me comuniqué con los antropólogos forenses, ¿viste? Porque yo tengo dada sangre y mi mamá también por los restos de Rodolfo. Y le digo que los tipos, una maravilla. Yo lo llamé, me dieron el contacto y me contestó al momento, ahora, bueno, lo tengo ahí el nombre, y él me dijo, ahora estoy en una excavación, después te llamo, le dije quién era, y a los 2 días me llamó, me dijo, busqué, y no está tu hermano. Pero bueno, esa gente a lo que voy con toda esta historia, es que esa gente, los vecinos, por más que un lugar de galpones, ponerle de fábrica, había vecinos. En ese momento te decían que no habían visto nada, no habían escuchado nada, pero también era el miedo. Claro. Y ahora, con los años, esta mujer, esta Marta Dillon, en su libro lo cuenta, que ella fue a toda, recorrió todas esas cosas, y hubo muchos vecinos que le contaban, sí, venían de noche, los ponían contra el paredón de una fábrica, de eso, y los mataban ahí. El 70 y pico, Claro. Estados Unidos está en decadencia. Estados Unidos, la fortaleza que tiene son las armas. Digamos, no sé yo mucho de eso, pero tengo entendido que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia armamentista, que Rusia y China tienen poderío armamentista, pero no. Y China no es, o sea, China no es un país que invade, no hay ni un país en el mundo que haya sido invadido por China. Que me digan qué país China invadió. El único conflicto que tiene ahí con Taiwán, que era parte de ellos, bueno, pero ellos jamás invadieron ningún país, cosa que Estados Unidos, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos? Primero porque ellos son los dueños de las armas, todavía son, pero es un país en decadencia. Totalmente. En el comercio, China ya los está recontrapasando. Sí, obviamente. Y bueno, y por eso digo, no sé cómo va a seguir esto. Yo siempre escuché, siempre cuando militábamos, y después el imperio cae, todos los imperios cayeron, cayó Roma, cayó... Sí, pero yo no sé si lo voy a ver, pero que lo que veo es que Estados Unidos está así, pero todavía tienen las armas. Y está muriendo mucha gente, es terrible lo que está pasando. Porque aparte, como es un loco, como este otro que tenemos acá, no sabe si un día tira una bomba atómica, qué sé yo. Graciela, te quiero agradecer mucho este tiempo. Así que bueno, la diferencia sí. Te quiero agradecer mucho este tiempo. No sé si hemos charlado largo y tendido. ¿Te sentiste cómoda? Sí. Viste que nos costó la conexión primero, pero no sé, lo hemos logrado. Al final lo descubrimos. Lo hemos logrado. Y sí. para finalizar, Graciela, ya que se van a cumplir 50 años de aquel golpe, ¿cómo lo recordás vos a Rodolfo? Ay, ¿cómo lo recuerdo? Primero que no me lo imagino con 70 años. Claro. ¿O cuánto tendría ahora? Sí, 70 años. Porque él desapareció a los 20 años. La otra vez leí algo, no me acuerdo quién lo escribió. No, 21. 21 años. Porque él desapareció de enero. Aparte yo estuve cuando él cumplió 21 años. Por eso te digo que en octubre no, porque yo lo vi, medio conexión a través de un tío, yo creo que te lo conté. Y el 15 de diciembre del 76 yo lo vi, que era el día que cumplía 21 años. Y digamos, no me lo imagino, no puedo, eso es lo que, la otra vez no me acuerdo quién lo publicó, creo que lo publicó el hijo de Beto, que ellos nos robaron la humanidad, dice, porque los otros
lo imaginamos como eran, no podemos imaginarlo Claro, robaron de manera, más vale, los mataron, pero quiero decir, no, ni siquiera los podemos imaginar viejos o de la edad nuestra, de la generación del 70, como somos todos, sino que yo me lo imagino, no puedo. Sé que si él estuviera ahora acá, y más vale que no estaría militando, porque él siempre estaba, ya te digo, siempre presente con los más débiles, ya te digo, cuando estaban a Meguino, él iba a San Miguel a ayudarlo a Mario, vino acá y siguió trabajando, o sea, él sería un militante de los derechos humanos, llamémoslo así. Vos sabés que es una anécdota más que te cuento. Yo ahora encontré, hará cosa de 2 o 3 meses, gracias a La Voz de los Colimba, yo te hablé de La Voz de los Colimba, que es un programa de radio que hacen 2 compañeros, es todo sobre los Colimbas, y bueno, yo formo también una agrupación con ellos que se llama Familiares de detenidos desaparecidos de los Colimbas, bueno, ahora no me acuerdo el nombre exacto, qué vergüenza. Bueno, pero tiene que ver con los Colimbas, sí, porque como él estaba haciendo la Colimba, y estos muchachos, en un programa de radio, en uno de los programas que hacían ellos hasta hace poco en Radio Rebelde, pero ahora tuvieron un problema y no están más en Radio Rebelde. Y me entrevistaron en Radio Rebelde. Y entonces me escuchó una compañera que se llama Graciela Lois, que es la presidenta de Familiares Detenidos y Desaparecidos. Antes era, me tiene mal el austríaco, bueno, era una mujer grande, se murió y ahora Graciela Loy es la presidenta de Familiares, es así, la agrupación de ella es Familiares de Detenidos y Desaparecidos por la Dictadura. No es ni madre, ni hijo, ¿no entendés? Ni abuelas, es así. Y resulta que cuando me hacen la entrevista y yo hablo de mi hermano, ella le dice a otro compañero y llama a la radio que ella lo conoció a Rodolfo porque era compañera de Rodolfo en la Facultad de Arquitectura. Imagínate a mí la impresión que me causó, la emoción. Claro. Y a ella le hicieron un homenaje en la municipalidad hace poco. Y yo iba a ir, pero ese día, no sé, estaba descompuesta, no pude ir. Y estamos en contacto y bueno, y me contó algunas cosas y bueno, ella me preguntaba por Rodolfo, sabía que estaba desaparecido, pero no sabía bien cómo era. El compañero de la facultad de militancia. Mira vos. Así que mira, me la encuentro ahora, Graciela Lois, que es más de mi edad. Bueno, no sé. Si Graciela, hemos tomado unos mates. Yo tomé mate, vos no tomaste nada. Hemos charlado. No, una botellita de agua por si se me secaba la boca, pero no la usé. Te mando un beso grande. Juan, yo te agradezco mucho porque vos siempre... Bueno, yo te agradezco mucho porque vos siempre estás, y cuando hiciste el cuento ese que fue tan hermoso, y bueno, siempre estás militando en los derechos humanos, digamos. Así que te agradezco infinitamente y bueno, que tengas éxitos con las demás charlas.